es específicamente el capítulo 10 de The Woman in Black de Susan Hill a partir de las estrategias de Peter Newmark. Adelante. Muy bien. Bueno, la traducción y la interpretación existen desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Y su origen se vincula directamente con el desarrollo de la civilización. Traducir implica buscar un mensaje equivalente en otra lengua que conserve el mismo significado, lo cual requiere un conocimiento profundo tanto del idioma de origen como el de llegada. Esto lo dice Jacobson en 1971. Este estudio analiza las metáforas del capítulo 10 a partir de la estrategia trautológica de Peter Newmark. El objetivo, pues, es ver si se conserva el efecto emocional y simbólico del texto original, porque estamos hablando de un texto gótico. Adelante. Sí, bueno, las metáforas, pues, son figuras retóricas, ¿verdad? Que ellas le dan fuerza expresiva al lenguaje al trasladar el significado de un término a otro. Según las figuras permiten que el discurso adquiera un estilo propio y un sentido estético. A partir a lo largo del tiempo, la metáfora pasó de ser un recurso literario a considerarse una herramienta cognitiva. Lakoff y Johnson afirman que las metáforas estructuran nuestra forma de pensar y comprender el mundo. Pero a partir de la traducción, desde el punto de vista traductológico, Newman señala que la metáfora pues, cumple una función cognitiva y estética y las clasifica en 6 tipos: muertas, tópicas, estereotipadas, adaptadas, recientes y originales. Y propone una estrategia como la reproducción de la imagen original o la modulación idiomática para conservar su sentido. Adelante. Bueno, como estamos hablando de una novela gótica, bueno, el término gótico surge en el siglo XVIII y se asoció con lo bárbaro, lo medieval y lo sobrenatural. Según Punter, este género reflejaba una ruptura entre con la razón y la moral de la época, presentando escenarios oscuros, ruinas y pasiones reprimidas. La primera novela gótica fue El castillo de Otranto, de Horace Walpole, que introdujo castillos, herederos perseguidos, elementos fantasmales, todos estos, pues, hablaban también de espíritus, de, entidades. Y, bueno, a partir de una visión neoclásica, el gótico se plasmó en paisajes sombríos, ruinas, laberintos y fenómenos extraordinarios que simbolizan pasiones reprimidas por la racionalidad dominante. Adelante. En este contexto, la obra The Woman in the Black de Susan Hill retoma la tradición del relato de fantasmas de Mr. M. R. James, especialmente en su cuento Oh Whistle and I'll Come to You, My Lady, que precisamente así se llama el capítulo, ¿verdad? Que se analiza y que pues tiene origen más antiguo. Hill utiliza este modelo para crear la mujer vestida de negro como símbolo del mal y la venganza. El gótico, perdón, refleja los conflictos internos del ser humano y muestra a la familia como un espacio de secretos y amenazas. Porque, por ejemplo, en la cultura inglesa, si nos damos cuenta a partir de cuentos como el de Charles Dickens, el cuento de Navidad, habla de fantasmas y en un ambiente navideño, precisamente porque pues ellos decían que allá dentro de la familia se escondían los secretos a veces más profundos. Y por eso muchos de estos cuentos aparecen en esa época, como precisamente también la novela de Susan Hill, que inicia precisamente en una víspera de Navidad. Adelante. Bueno, la literatura gótica refleja los sueños, esos temores, lo subconsciente del ser humano. Y pues estas primeras novelas combinaban la fantasía, la reflexión filosófica, pues siempre un propósito moralizador, ¿verdad? Pasó de presentar el mal como una fuerza absoluta a explorarlo como un aspecto psicológico relativo. Entonces, bueno, también combina lo fantástico con lo cotidiano y le produce en el lector un terror placentero mediante lo sublime, mediante el asombro y el miedo. Y bueno, es a través de la psique humana, de la mente humana, que se busca toda esta interpretación. Y pues revelando precisamente el lado oscuro de la mente humana, ¿verdad? Un contraste entre el bien y el mal. Adelante. Bueno, la metodología que se utilizó aquí fue un enfoque cualitativo, ¿verdad? Que según Creswell exige que el investigador adopte una postura reflexiva y, bueno, definir con claridad las estrategias de análisis y recolección de datos. Eh, Obviamente, este estudio estuvo enfocado precisamente nada más en las metáforas que se encontraron en el capítulo 10, que es clave para mí, ¿verdad?
por la característica que contiene diferentes tipos de metáforas, de acuerdo a la tipología de Newmark. Se empleó un análisis contrastivo y una matriz comparativa como instrumento para organizar y registrar los datos obtenidos. Y pues se permitió analizar de forma detallada las estrategias de traducción y la función de las metáforas dentro del contexto literario gótico. Adelante. Y bueno, aquí muestro, cómo se hizo esta clasificación, ¿verdad? Podemos ver aquí los tipos de metáforas y, pues, qué estrategia se utilizó, ¿verdad? Cuando es una metáfora original, obviamente es propia es una creación propia del autor y, pues, también se busca reproducirla de alguna manera, esa metáfora también que vaya también a metáfora original al momento de traducir. Y con la función gótica en este caso, pues hablaba de la naturaleza hostil, como el vendaval, esta que se puso The Gale That Came Roaring Across the Open March, que habla pues de un vasto pantano, ¿verdad? Tenemos también la estereotipada, que como vemos aquí, The wind continued to howl across the marshes, continuaba aullando por los pantanos para dar la misma imagen, ¿verdad? Que de una tensión continua, que esa es la función gótica. También hay metáforas muertas que, pues, esas metáforas ya, pues, universalmente se adaptaron y que tiene que ver con situaciones físicas, ¿verdad? De tiempo, espacio. En este caso, bueno, tenemos, The dreadful house, the only solid thing for miles around, ¿verdad? Que, pues, se tradujo, digamos, también de manera original, de manera directa, la terrible casa, la única cosa sólida en kilómetros a la redonda. Y esto para conservar la función gótica, que era la estabilidad aterradora. Y, sigamos, adelante, por favor, con el estudio para ver el resultado. Bueno, durante el análisis, las metáforas en La Dama de Negro transforman lo natural en lo siniestro. Siguiendo la clasificación de Newmark, se identificaron metáforas originales, estereotipadas y muertas, todas contribuyendo a crear una atmósfera oscura y perturbadora. La traducción reprodujo la imagen original o la moduló para conservar su efecto sombrío, que es lo que propone Newmark ante este tipo de metáforas, ¿verdad? Modularlas, porque a veces por el sentido no se entienden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en contraste con la Coffey Johnson, que concibe la metáfora como un mecanismo cognitivo, las expresiones como Howling Darkness o Lost in the Middle of the March no se limitan a embellecer el texto, sino que revelan cómo se conceptualiza la oscuridad como un ser animado, como el pantano en un estado mental de desorientación. Adelante. El viento, por ejemplo, no se limita a ser una corriente de aire, sino que toma una personalidad como una bestia que ruge para atravesar los pantanos. La traducción al español mantiene esa fuerza personificadora transmitiendo la hostilidad del entorno. La luz tampoco se libra de una transformación. The great light sneak into the room sugiere como un intruso, ¿verdad? O una presencia sospechosa. Su color gris, lejos de aportar calidez o claridad, incrementa el desconcierto. Del mismo modo, el cielo se describe como un cuerpo vivo. The sky was swollen and streaked with rain clouds, hinchado y marcado parece anticipar un estallido. Vemos esa tensión perturbadora en este tipo de literatura. Adelante. Y bueno, aquí tenemos The wind had died down. El silencio resulta tan inquietante como el rugido. Es ese repentino de su fuerza anuncia un cambio de atmósfera que prepara al lector para lo inesperado, ¿verdad? O sea, ya el silencio es acechante. El comportamiento de los animales también se convierte en una metáfora anticipatoria, porque en esa época de la época victoriana, bueno, se atribuían poderes sobrenaturales a los animales que podían presentir, ¿verdad? Y también ahí se rescata ese tipo de metáfora. Spider, que se refiere a la perrita del protagonista, stop dead in her tracks for a split second. Se hace alusión a que se detiene de golpe, sugiriendo que percibe algo que los humanos no podemos ver. Las emociones extremas también se materializan en metáforas. La frase born of terror and desperation otorga esa sensación eh, de un poder creador que no se limitan a paralizar, son que generan acción, transformando al protagonista y condicionando sus decisiones. El miedo aquí no es pasivo, sino que es una fuerza que modela la experiencia humana frente a lo inexplicable. Adelante.
Conclusión. Bueno, los resultados muestran que la estrategia predominante fue la reproducción de la metáfora original, reflejando el esfuerzo por conservar la estética y el simbolismo del texto fuente. En algunos casos se emplearon modulaciones idiomáticas para lograr naturalidad en español sin perder el sentido gótico del original. Esta elección revela una intención por mantener no solo el contenido, sino también el estilo y la fuerza expresiva de la obra. En un texto gótico donde el ambiente oscuro y las emociones son esenciales, preservar la intensidad simbólica resulta fundamental. Entonces, el enfoque de Newman permitió clasificar las metáforas y orientar las decisiones traductológicas, mostrando que traducir figuras literarias implica más que trasladar palabras. Se requiere recrear el mismo efecto estético y emocional en la lengua meta. Adelante. Y bueno, aquí presento algunas de las referencias que yo utilicé para esta investigación. Gracias por su atención. Muchas gracias. Una ponencia muy interesante sobre traducción de un texto gótico. Realmente me llamó la atención lo de modular la metáfora, cómo realmente uno tiene que planificar la traducción completa, investigar el tono, la intensidad, como había mencionado, para probablemente tener un contexto, o sea, una traducción homogénea de todo el texto, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y con una consulta mía, ¿cómo se modulan las metáforas? ¿Qué sucede cuando se modulan las metáforas? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, hay que tener como también hay que tener el contexto. En ese sentido, como hablamos de literatura gótica, al modularlo tenemos que buscar esa imagen también que impacte, por ejemplo, con lo sobrenatural, con lo inexplicable, que tenga esa atmósfera de terror, ese del subconsciente humano. Hay que rescatarlo, para poder reproducir esa metáfora también en nuestro idioma. Qué genial, qué interesante. Es una ciencia y un arte realmente, se Sí, nota. Bueno, muchas gracias, sí, gracias. Castaneda. Pasamos entonces a nuestra siguiente ponencia. Dice, relaciones de poder de intercambios virtuales. La identidad entre no nativo hablante inglés-español es Enes León, University of Glasgow, Alan Sánchez Vázquez. Alan Sánchez creo que no se encuentra en nuestra reunión. La siguiente es The Role of EFL Teachers in Implementing Gamification for Vocabulary Learning in B1 Students, Hadassah Yamile Andrés Camarillo, que creo que tampoco se encuentra todavía. Y la siguiente es Perfil de docente de lengua inglesa, 2 décadas de cambio, Rocío de la Paz Zamora Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Muy bien, voy a empezar a compartir pantalla. Está, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. El nombre de la presentación es Perfil del docente. Perfil del docente, permítanme tantito. Quiero moverme aquí yo, ya, porque no hay la pantalla completa. Perfil del docente de lengua inglesa, 2 décadas de cambios. Y voy a empezar con una cita de Jack Richards. A través de los tiempos, la enseñanza de lenguas ha ido cambiando según lo que se considera es un buen maestro, sus conocimientos, sus habilidades y las actitudes y valores que debiera poseer. Entonces, para dar un contexto de esta actualización de una investigación que empezó en el 2004, a través de una tesis para obtener el título de maestría,
en formación y capacitación de recursos humanos. A mí me interesaba conocer el perfil del docente de lengua inglesa del Centro de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en México, en donde yo he laborado por 28 años. Entonces, lo que quería hacer era conocer, identificar el perfil docente de los profesores que laboraban en el Centro de Idiomas. Este está en el noreste de México. Luego, analizar el perfil de egreso de lingüística aplicada a la enseñanza de una segunda lengua. Esta es una carrera que se da acá en la Facultad de Filosofía y Letras y que proporciona docentes para que trabajen en este centro de idiomas. Y por último, comparar ambos perfiles y contrastarlos con el perfil propuesto por la coordinación del centro de idiomas, que es la que pues contrata a los docentes. Se realizaron entrevistas para conocer la historia del Departamento de Idiomas. No había como tal textos donde pudiéramos ver los inicios del Departamento de Idiomas. Se aplicó una encuesta de 21 preguntas abiertas a 33 docentes del centro y el procesamiento y análisis de datos obtenidos de las encuestas se realizó mediante el paquete estadístico SPSS. Esta fue una investigación mixta y esto fue lo que se obtuvo. Primero que nada, se revisó el perfil de egreso de la carrera de lingüística aplicada en didáctica, luego se contrastó con el perfil que marca el Centro de Idiomas y de las encuestas pues se obtuvo un perfil real de los docentes del Centro de Idiomas en las 3 habilidades del perfil: conocimientos, habilidades y actitudes. Luego esta misma investigación yo me la llevé para hacer mis estudios de doctorado. Ahí tenemos una foto del Centro de Idiomas. Y lo que quería contestar era cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes del maestro de lengua inglesa en el presente siglo que le permiten maximizar sus prácticas educativas. Esto lo llevé a cabo en la investigación de 2013 al 2017. Y el objetivo aquí era analizar las competencias docentes en las 3 áreas del perfil de los profesores de lengua inglesa que les permiten maximizar sus prácticas educativas. Específicamente, identificar conocimientos, habilidades y actitudes del perfil de docente de lengua extranjera, luego valorar el perfil actual del docente de lengua inglesa del Centro de Idiomas y luego determinar necesidades de formación docente, si es que las había, en cuanto a capacitación, actualización y entrenamiento de los profesores de inglés. Y pues esto lo trasladé a estas preguntas de investigación. Mi inquietud era conocer el perfil del docente de lengua inglesa, pero era más bien un perfil ideal que respondiera a las necesidades de cambio educativo en el que vivíamos en ese tiempo y conocer el perfil actual del docente de lengua inglesa. También cómo se comportan los docentes de lengua inglesa del Centro de Idiomas frente a las necesidades actuales del campo educativo y qué áreas de oportunidad se observan. Había un supuesto de que los conocimientos, las habilidades, así como las actitudes presentes en los docentes de lengua inglesa del Centro de Idiomas influían en las prácticas educativas que se desarrollaban en la institución. En un principio, de hecho, inclusive llegué a pensar que las actitudes tenían más peso que los conocimientos y las habilidades. Y ahorita muestro por qué. Se llevó a cabo una investigación directa y documental, se revisaron fuentes históricas, monografías, información estadística, artículos de investigación afines al proyecto, se hicieron observaciones de clase, se enviaron cuestionarios en línea y se hicieron entrevistas analizadas en el software Atlas D a través del análisis del lenguaje, funciones del lenguaje y actos de habla. Y esta es la base teórica. Busqué yo cuál era el perfil ideal que nos mencionaban los autores sobre conocimientos. El docente debía conocer sobre el lenguaje, cómo se adquiere el lenguaje, cómo se aprende una segunda lengua, qué metodologías y técnicas debe utilizar en el salón de clase, sobre la propia personalidad, estilos de aprendizaje y conocer sobre la institución donde se elabora, así como ser practicante reflexivo, provisor de aprendizajes significativos, capacitador de aprender a aprender, provisión de interacciones significativas y hacer investigación educativa. Y en el plano de las actitudes, pues tener una formación global, valores como diálogo con alumnos, con colegas. En cuanto a la creencia, formación continua, creer en la formación continua, hacer cambios de actitudes y representaciones mentales. Entonces, esto fue el perfil real que se encontró. En rojo marcaba yo las áreas de oportunidad. De aquí encontré datos muy interesantes. Por ejemplo, en el Centro de Idiomas se utiliza el método comunicativo, pero ahí había discrepancias en la utilización del método por los docentes. La planta estaba dividida
entre los que estaban de acuerdo en el uso de la gramática explícita y el uso de la lengua materna y los que no estaban de acuerdo, también el uso de materiales y de la tecnología. Y en cuanto al conocimiento de la institución, pues ahí había un área de oportunidad en cuanto a conocer la misión del centro, los objetivos del centro. Y en cuanto a las actitudes, pues una oportunidad ahí, un área de oportunidad en cuanto a trabajo colaborativo. Los mismos docentes decían que no había mucho trabajo en equipo. Luego se vino la pandemia y pues se actualizó el perfil. Este perfil en el mismo centro y se mandaron unas encuestas en línea para ver si había habido cambios después por la pandemia en cuanto al perfil docente. Todos los docentes de la muestra coincidieron en que el perfil del profesor de inglés se había modificado debido a la contingencia causada por la pandemia de COVID. El cambio se produjo en las 3 áreas del perfil. Por ejemplo, en cuanto a conocimientos, pues los más mencionados era que los maestros tuvieron que aprender a usar, por ejemplo, Microsoft Teams, que es la plataforma que usamos acá en la escuela, y de algunos programas o aplicaciones digitales que hacen más dinámicas y sencillas las clases, conocimiento y manejo de tecnología en general, y el desarrollo de espacios de aprendizaje en línea. En cuanto a las habilidades, manejo y uso adecuado de diversas plataformas virtuales, así como de redes sociales, o dispositivos móviles, manejo de las tecnologías de la información y comunicación y manejo eficiente de las redes sociales y programas en general. Por último, en el área de actitudes, pues flexibilidad y adaptación al cambio y la tolerancia, practicar la paciencia, el respeto y la resiliencia. Luego, en el 2023, regresamos otra vez a las aulas y se volvió a actualizar el estudio. Aquí podemos ver que el 100% de la muestra entrevistada consideraba que el perfil docente volvía a actualizarse después de regresar de COVID. Y aquí tengo algunos ejemplos de los sentimientos, los pensamientos que compartían los maestros sobre lo que tuvieron que volver a aprender o reaprender. Viene, por ejemplo, aquí que más que conocimiento, la habilidad de compaginar la plataforma y actividades en línea con las clases presenciales, porque no fue regresar a lo de antes. Es decir, no podíamos regresar totalmente a la presencialidad. Si los alumnos estaban ya acostumbrados a manejar tecnología, pues teníamos que ver cómo encajar otra vez esa tecnología. También teníamos que conocer cómo tratar a los alumnos que regresaban de la pandemia, pues teníamos bastantes alumnos con ansiedad. Había que conocer sobre inteligencia emocional, uso de tecnología incorporada a las clases, control de emociones dentro del aula, cambios psicológicos, sentido humano y empatía, reaprender a mantener a los alumnos motivados para asistir a clase, porque pues algunos se sentían muy cómodos de seguir en casa. Tener conocimiento sobre estados emocionales, ansiedad, depresión, gestión de emociones. Aquí hay más ejemplos. En cuanto a las actitudes, ¿cuáles actitudes o valores ha tenido que adquirir o reforzar? Si es el caso, pues nuevamente hablamos aquí de inteligencia emocional, paciencia, empatía, organización, disciplina, manejar todo esto dentro del aula. Reforzar el compromiso y disciplina de los alumnos, actitud positiva e innovadora, comunicación efectiva, mucha más paciencia y consideración con el alumnado, paciencia y resiliencia. Actitudes acerca de clases presenciales. Esta es la actitud frente al retorno de clases de los docentes. Todos dijeron que era muy positivo el regreso, que las clases presenciales les parecían más provechosas que las clases en línea, por la interacción social, por esa interacción maestro-alumno, porque los puedes ver físicamente, analizar sus expresiones. El problema fue que en las clases en línea, aunque teníamos cámara para trabajar de esta manera, muchos alumnos no estaban dispuestos a encender su cámara y no se les podía obligar a hacerlo. Entonces realmente no sabíamos si estaban ahí poniendo atención o no, inclusive se les llegaba a hablar y no contestaban. Entonces, pues los maestros decían que era más favorable, ellos veían la clase presencial. Como dice aquí, se puede observar si están entendiendo o no, permiten socializar, tienes más criterios y desarrollo de valores. Entonces, esto fue lo que he estado realizando por 2 décadas, actualizando este perfil
este perfil docente que sí ha ido cambiando, que sí nos hemos tenido que adecuar, que constantemente estamos pues aprendiendo cómo movernos, cómo adaptarnos a estos cambios que hemos venido viviendo. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante ponencia. Realmente el perfil del docente, me imagino que en estos 20 años, últimas 2 décadas, habrá sido bien fluido, cambiante. Hoy en día también cada vez tenemos nuevos desafíos, cosas que incorporar a nuestra práctica. En estos últimos años, ¿cuál fue uno de los cambios más grandes, una de las adaptaciones al perfil docente que más impactó según su experiencia? Yo lo que vi acá, por ejemplo, en la escuela, el uso de la tecnología, no todos teníamos esa habilidad para trabajar con la tecnología, entonces muchos de los docentes, sobre todo ya que tenían muchos años de labor, algunos de ellos decidieron pues apartarse, porque sí implicó mucho esfuerzo, tomar muchos cursos para poder usar la plataforma y también pues el cambio actitudinal, porque fue totalmente distinto, fue muy forzado el emigrar a las clases virtuales. Entonces, no nada más para los docentes, para los alumnos también. Tuvimos también bajas de alumnos que decían, no es lo mismo, siento que no estoy aprendiendo, entonces se iban quedando en el camino. Realmente fue un antes y un después la pandemia, todos tuvimos que pasar a estos Así ambientes es. virtuales online y realmente hasta hoy en día se siente, digo yo, alguna de esas repercusiones. Sí, ahora ya usamos la tecnología de otra manera, ya vemos muchas de sus ventajas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, el compartir de país a país, pues ya lo vemos como algo muy bueno. Realmente, muchas gracias de México. Entonces, excelente, muy interesante la ponencia. Gracias, Muchas Rocío. gracias. Que tengas una buena tarde. Le invitamos a Gracias. todos también a partir de las 6. Si no completamos acá a partir de las 6 en la sala 1, vamos a estar teniendo una conferencia también. Un momento, voy a ver el siguiente. Inés Sánchez todavía no volvió. Antonio Luis Bandera, sí está. Exploring phonetic training techniques, bottom up, analytic, linguistic, or top down, intuitive, imitative approach. Ok, sí, buenas tardes, público. Adelante, Luis. Sí, bueno, presentación. Sí, podemos verla. Okay, just a minute, please. Can you still see it? Yes. Oh, good afternoon. Thank you very much for being here. Well, the title for my research is Exploring Phonetic Training Techniques, Bottom-up, Analytic, Linguistic, or Top-down, Intuitive, Imitative Approach. I have always been very interested in finding out about linguistic aspects such as grammar, pronunciation, vocabulary, spelling. So this time I am concentrated on pronunciation because I consider it is a very important topic or right aspect to develop in learning English as a foreign language. All right, first as teachers, we do need to develop teachers' cognition, knowledge about pronunciation, and different aspects such as stress, rhythm, intonation. In general terms, segmental and suprasegmental aspects of language. This is the presentation roadmap that I will follow: the introduction, problem and purpose, theoretical framework, methodology, key findings, discussion, and implications and conclusion and future research. All right. As I said before, there has always been a pedagogical dilemma, not only in pronunciation, also in grammar,
in vocabulary teaching, all right? But as I said, this time regarding pronunciation, I think that we still need to work, okay, hard on this aspect because um, since I started teaching, I have been teaching English for almost 37 years. And back in the 80s, I was very interested in dealing with this topic. In fact, I'm teaching this subject at the School of Philosophy and Arts at the UANL. But I realized that even if back in the 1980s, the communicative approach started all right to be used by many teachers around the world, the teaching of grammar and now the teaching of pronunciation was not so considered, all right, as important because they said that the students could develop these aspects of language naturally just by being in touch with the language, all right? And my concern has always been that I have realized that even as teachers, I am not a native speaker of English, all right? Sometimes I might make mistakes in the pronunciation of some words. So that's my concern. I want teachers, first of all, to develop this knowledge of pronunciation, phonetics in general terms, so that we can help our learners to develop in turn these aspects by themselves. So I wanted to find out what is the preferred, all right, approach teachers want to use to develop these aspects of language. So the research questions are obviously what is the preferred approach EFL teachers use to teach pronunciation, rhythm, stress, and intonation to their EFL students. Obviously, some of them concentrate only on pronunciation, some others in general terms in rhythm, stress, and intonation. All right, that's what I will mention in a while. The other question is, what is the preferred sequence EFL teachers use to teach the segmentals? And segmentals, you know, they have to do with sounds, vowels, phonemes, diphthongs, consonants, all right? And the suprasegmentals with rhythm, stress, and intonation, all right? So some teachers, they are in favor of teaching sounds first, pronunciation. Some teachers, they prefer to start with intonation, all right? In trying to find out about teachers' perceptions or preferences regarding these two approaches, all right, I have always told teachers that I have considered for my research that the idea is not necessarily to teach these aspects of language in isolation, but always focused on meaning, all right, in communication, because that's what we want our students to do at the end, right? To develop, in this case, pronunciation and these other aspects for them to be able to communicate intelligibly, for them to be understood, not only by native speakers, but also by non-native speakers. So I think that we should work on this aspect because Chinese, French people, or foreigners who decide to study a foreign language, in this case English, we do need to develop at least intelligible pronunciation. If not a native-like pronunciation, at least pronunciation that can be understood by anybody. All right, respecting obviously the different accents we have in English around the world. What is the objective? To describe teachers' preferences regarding bottom-up analytic linguistics. The bottom-up approach is the one that starts obviously with sounds, you know, vowels, diphthongs, consonants, and the top-down approach, the intuitive imitative, which deals mainly with rhythm, intonation, stress, all right? Where meaning and oral intelligibility are prioritized. Right here, you know, we can see the two orientations in phonetic instruction. Okay, these are some of the aspects considered in the bottom-up approach, okay? They focus, as I said, on segmental features, explicit instruction, explicit rules, but always in communication, all right, in context. Phonetic symbols,
from my personal point of view, all right, I think that we do need to teach our learners how to understand these symbols, right, for them to continue learning words that they need or terms that they need, all right, to learn on their own. This way, we are guiding them on the process of learning to learn too, all right? The method, we have minimal pairs, articulatory descriptions for the students to visualize what is happening when they are producing sounds. And the goal obviously is accuracy and conscious control for them to develop an intelligible pronunciation. On the other side, we have the top-down approach, intuitive imitative approach, right? Which mainly focus on suprasegmental features such as stress, rhythm, and intonation. Holistic chunks of speech. The method, we can use shadowing, role play, exposure to authentic models, repeated listening, fluency, and naturalistic communication as the main goal. But of the top-down approach, if it is intuitive, imitative, what teachers try to do through this approach is to guide students in learning about these aspects of language implicitly, not necessarily through explicit instruction. All right, and that's why my concern in finding out what is the approach teachers prefer to teach with. All right, the obviously the methodology that I used was obviously to capture teachers' voices, all right, to find out what their perceptions are, their opinions are about these different approaches. My study is structured a qualitative descriptive design. 5 experienced English teachers participated in this focus group. And the data obtained, okay, they were triangulated with expert opinions, okay, to validate and broaden the findings. All right. Finding number 1, the principle of integration. All right. Obviously, remember, intelligibility is the main objective, right? In finding out about preferences for these 2 approaches. Teachers acknowledge the value of both analytic and intuitive methods. No clear-cut preference for one over the other in all contexts. All right. The decision is often eclectic and situational. They also mention that we need to consider age, all right? We need to consider age because obviously if we are teaching children, they might not be able to understand those symbols, all right? We are teaching them, but one of them, okay, one of the teachers mentioned that she was teaching Chinese to children, and she said that she had to teach pinyin, and pinyin is a phonetic alphabet that even children need to learn so that they can pronounce those different characters in Chinese. I'm making this comparison, all right, for us to see, the importance of teaching explicitly this aspect of language through symbols, all right, for children, for adults, for young adults, to keep on learning the pronunciation of words on their own. For example, a teacher participant, he said, yes, in the school that I work currently in, the system is through a top-down approach. It means that they are advised, maybe forced, all right, to teach only through implicit teaching, all right? Because at the end, what the school wants is for teachers to develop communication. But the same teacher, he said that sometimes he has to make use of explicit instruction for the students to understand, for them to know how to articulate sounds, because he has realized that just through imitation, it is not possible, all right? Mainly when they are adults. So he said that he used a mixed method, let's say, for teaching pronunciation in this case.
Finding number 2, okay, guiding factors for technique selection. Teachers' choices were primarily guided by 3 pragmatic needs: communicative needs, prioritizing methods that immediately serve real-life interaction, learner profiles, adjusting based on age, proficiency, and learning styles. So as I said before, we need to consider age to find out the way we're going to teach these aspects of language to our learners. And the pursuit of intelligibility. We want students to develop an intelligible pronunciation, as I said, for them to be understood by native and non-native speakers. All right. The ultimate goal is oral intelligibility and boosting self-confidence in communication, often leading to a top-down emphasis in advanced stages. They said that at the beginning level, it would be okay, all right, to help students develop pronunciation through explicit instruction for them to visualize where and how sounds are produced. But at an advanced level, we can turn to the top-down approach where they can learn more words or different aspects such as stress, intonation, this time through imitation and not necessarily through explicit instruction. But at the end, most of them agreed in the combination of both methods. Pedagogical implications and recommendations for teacher training emphasize diagnostic skills to correctly identify when a bottom-up correction is necessary, right? To train teachers to effectively integrate suprasegmentals, that is, stress, rhythm, intonation, from the beginning, all right? And for curriculum design, ensure curricula allow for flexibility in technique choice. To understand that we cannot say that one approach is better than the other. It all depends on the context and also learners' styles, right? Learning styles and the context. Conclusion, okay, teachers employ a strategic hybrid model of phonetic training, blending explicit analysis and holistic imitation. As I said before, we need to consider the context, the learner's needs, and at the end, we want our students to develop intelligibility. But also, as teachers, first, we do need to work hard on these aspects so that we can teach this to our learners. The most effective phonetic training technique is not either or, but the judicious integration of both to serve communicative goals, and that's intelligibility. All right. For future research, okay, well, we can investigate the impact of a structured integrated approach on a specific segmental or suprasegmental aspects, okay, the correlation between teachers' techniques preference. Let's say, okay, to find out if only through explicit instruction, students will be able to develop this linguistic competence, or only through imitation to find out if at the end they are producing language intelligibly through either approach. And also comparative study across different ESL, EFL contexts. Maybe, you know, for example, ESL in the United States, EFL in Mexico, or any other country to find out what the results are. That's for future research, right? And these are the references that I considered. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, Luis. That was a very interesting presentation. Phonetics, who doesn't like phonetics? Very my favorite topic among language learners, probably. And it's very interesting, the segmental, suprasegmental sections of language. What you teach first: phonetics, sounds, phonemes, vowels, consonants, or the suprasegmental, which are rhythm, stress, intonation. And what I found, I also teach English, is that books do not normally teach how to pronounce vowels and consonants. They focus on rhythm, stress, intonation. That's what
have in the books, but some books also teach from the very start minimal pairs, minimal sounds. Yeah. And you short see, sound I. but what I have realized is that, and that's for research, all right, for research too. There are always pronunciation sections on every chapter, and sometimes what teachers do is to skip those sections because they consider them not so important, or because they think that working on the conversation or the grammar is more important than. But if I think that if this section about pronunciation or rhythm or stress was included in the book, it should be covered. And what some teachers do is to skip them because maybe they have not realized. I mean, they have not developed this knowledge about phonetics. So that's my concern. All right. The already the five people that I consider for my research, they were teachers, okay, and I wanted to find out obviously what they preferred, all right, to what approach they preferred, to teach these aspects of language. But I have noticed that sometimes teachers they skip sections like that. I would say that in institutions that I work, not all teachers, they are proficient in the language, but they don't have formal instructions in linguistics or phonetics, and that's I think that's hard because if you see IPA symbols in your book and you don't really know what it stands for, how to use them, then you're probably going to skip the phoneme, how to teach phonemes and things like that. I Yeah. think are you need formal instructions to do that properly. So Right. that might be one setback institutions to implement this. Thank you very much. Thank you very much, Luis. Thank you, everybody. I think uh, we have everybody participated. Luis, let me check. Second. I wonder if the rest of the speakers are already here. Yeah, it would be nice. We relaciones de poder en intercambios virtuales. Alan Sánchez Vázquez didn't come. And we also missing Hadassah Yamile Andres Camarillo. We don't have her here today. So I think we can conclude for today. So I invite you to join Sala Uno for the rest of the conference. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Fernando. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. See you. Bye-bye. Bye bye.